Bendiciones, amada iglesia, qué gran privilegio poder llegar hasta sus hogares nuevamente y poder compartir la palabra del Señor. Como siempre les pido que me acompañen, vamos a hacer una oración para que sea el Señor que bendiga esta palabra. Bendito Padre que estás en el cielo y en todo lugar. En esta oportunidad te damos nuevamente gracias, Señor, porque sabemos que tú sigues hablando a tu pueblo, sigues hablando a nuestros corazones y te suplicamos, Padre amado, que nos puedas dar un espíritu de revelación, de entendimiento, que nuestros ojos espirituales se puedan abrir hoy, Señor, para poder recibir espiritualmente la palabra, Señor, y que eso mismo pueda traer un cambio productivo a nosotros. Hoy en el nombre de Jesús te pido, Señor, que bendigas este mensaje para tu iglesia, Señor, que sea de edificación y transformación para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Me gozo tanto, iglesia, de poder nuevamente compartir la palabra. Y en esta oportunidad quiero hablar acerca de lo que el Espíritu Santo ha estado poniendo fuertemente en mi corazón, ha estado inquietando mi espíritu. Y pues el tema en esta oportunidad le he titulado En el secreto de Dios. Yo creo que ya con solo el título o la referencia que tenemos, ¿verdad? Nos deja ver mucho realmente de lo que Dios quiere de nosotros, que podamos entrar en su secreto. Fíjate que yo encontraba que en el secreto de Dios ocurren muchas cosas. En el secreto de Dios no solamente nos revela su presencia a nuestros corazones, sino también nos da revelación acerca de todas las cosas y de conocer los tiempos. En el pasaje de Jeremías capítulo 23, versículo 18 específicamente, voy a tomar de referencia este pasaje porque dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Interesante porque habla aquí de ver y de oír. Nosotros predicamos de lo que hemos oído, pero también de lo que hemos visto. Amén. Entonces aquí habla claramente, dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, vio y oyó su palabra? O sea, interesante, notemos y pongamos atención en esto. Dice, ver y oír su palabra. Pareciera que nosotros estamos tan acostumbrados a los términos de únicamente leer su palabra, pero para poder leer la palabra del Señor debemos de tener el conocimiento de que la palabra del Señor no es otra cosa que la boca de Dios abierta hacia nosotros para podernos expresar lo que hay en su corazón. Entonces, qué importante es de que nosotros podamos escudriñar la palabra, pero también entrar en el secreto del Señor para escuchar su voz, para oír atentamente lo que Él está hablando en este tiempo. Entonces, la palabra secreto aquí es una palabra en el hebreo que se dice sod. Y solamente voy a resaltar una palabra que me llamó la atención, que es intimidad. Tiene que ver con la intimidad. Es decir, cuando el Señor nos habla y dice, porque ¿quién estuvo en mi secreto? En otras palabras nos está diciendo, ¿quién fue el que se atrevió o la que se atrevió a poder llegar a tener intimidad conmigo? En la intimidad de Dios o con Dios más bien, debemos de saber que ahí Él nos da a conocer las cosas que hay de su corazón para nosotros, iglesia. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este pasaje lo conocemos por años, lo hemos predicado, lo hemos tomado como referencia en nuestras
notas que tenemos o comentarios que hacemos a veces, pero realmente lo que el Espíritu Santo me hablaba era: quien logra entrar en mi secreto, yo le voy a mostrar, le voy a revelar, le voy a dar a conocer todas aquellas cosas que aún no conocen. Yo meditaba en esto. Por lo regular, nosotros los hijos de Dios o los seres humanos relacionamos la gloria de Dios con todo lo que estamos acostumbrados a ver, a tocar, a sentir. Básicamente lo que conocemos aquí en la tierra, tendemos a relacionarlo con lo que hay ahí arriba en el cielo. La palabra del Señor dice que todas las cosas que han sido hechas son hechas en base a lo que no es visible. En otras palabras, lo que tú hoy estás viendo aquí fue hecho de lo invisible. Entonces, es importante que nosotros, iglesia, podamos llegar a entrar en ese lugar secreto. Tú y yo debemos de saber que el tabernáculo en el antiguo tiempo, ¿verdad? En el tabernáculo de Moisés, la referencia que Moisés tuvo para poder hacer ese tabernáculo fue que el Señor mismo, Dios mismo, se lo mostró, se lo enseñó, pero no de una manera literal, sino que lo hizo a él subir espiritualmente de un nivel terrenal a un nivel celestial, para poder traer lo que dice la palabra, lo que dice en el Evangelio de Mateo, el reino de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, Dios quiere mostrarnos a nosotros como iglesia lo que hay ahí arriba para nosotros poderlo traer aquí a la tierra. Entonces, interesante, porque dice cosas que ojo no vio. Hay cosas que tú y yo no hemos visto. Hay cosas que tú y yo no hemos escuchado. Hay cosas que ni siquiera han subido a nuestro corazón para poderlas plasmar aquí en la tierra. Y yo aquí quiero llevarte poco a poco para que tú vayas prestando atención, porque este es un mensaje poderoso donde el Espíritu Santo nos va a revelar realmente qué es lo que hay en su secreto. Proverbios 25, 2 dice: porque gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de rey es escudriñarlo. En otras versiones o en otras palabras es: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de rey es poder descubrir qué es lo que él escondió. No es para todos. Según la palabra, es para los que le amamos. Y solo el que ama es aquel que busca. Solo el que ama es aquel que está dispuesto a renunciar a su misma naturaleza para poder adentrarse a la misma presencia de Dios. ¿Qué tan difícil es para nosotros los hijos de Dios hoy en día poder despojarnos de toda nuestra carnalidad y poder llegar no solo a pararnos en un lugar simbólico espiritualmente, llegar al atrio y luego llegar al lugar santo y poder atravesar el lugar santo para poder llegar al lugar santísimo? Ahora no hay nada que nos pueda separar de su presencia. Ahora no hay límites para nosotros, su pueblo. Antes tenía que ser todo un protocolo, un proceso que solamente el sumo sacerdote podía realizar, y con muchos riesgos. Ahora tú y yo podemos acercarnos plenamente a Él porque el velo se ha rasgado. Ya no hay algo que nos pueda separar, simplemente tenemos que acercarnos con un corazón sincero y con acción de gracias, dice su palabra. Entonces, interesante, porque dice que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero está en nosotros el poder escudriñarlo. ¿Y cómo lo vamos a escudriñar? Por palabra del Señor. Cuando tú y yo buscamos su presencia, buscamos la palabra, estamos adentrándonos al lugar santísimo. Pero no es lo mismo que tú leas Biblia, no es lo mismo que tú te acerques en intimidad y puedas hablar con el Señor. Fíjate que seguimos en el mismo capítulo de Jeremías, capítulo 23, verso 22, y dice: pero si ellos, hablando de estos hombres que el Señor le dice al profeta, ¿verdad? Quienes estuvieron en mi secreto para ver, para que yo les muestre. Y le sigue diciendo: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, aquí le está hablando al ministerio profético, pero no solo al ministerio profético. Yo creo que esto nos debe de hablar a nosotros los que nos llamamos hijos de Dios. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, es decir, en mi intimidad,
habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es aquí donde yo quiero nuevamente remarcar esto. Quizá para muchos es un poco asfixiante, agotante, agotador, o como se pueda decir, el sentido de estar escuchando que debemos devolvernos a Dios. Tal vez se ha vuelto una frase muy trillada últimamente en los últimos tiempos: vuélvete a Dios, arrepiéntete. Dios todavía está extendiendo sus brazos de amor y de misericordia, pero en realidad todo lo que tú y yo hacemos en esta tierra es para un propósito. Y ese propósito es de que toda la creación, todos los hijos de Dios podamos volver a Él. Y uno de los medios que tenemos para volvernos a Dios es a través del arrepentimiento. Es decir, el cambiar nuestras acciones, el cambiar nuestras obras, obras de injusticia, obras de maldad, por obras de justicia, por obras que de verdad puedan agradar el corazón de Dios y sobre todo demostrar en nosotros que somos hijos de Dios. Entonces es muy importante que tú y yo tomemos en cuenta estas pequeñas cosas. Dice: ¿quién estuvo en mi secreto? Si hubiesen estado en mi secreto, yo le hubiera dado mis palabras a ellos y ellos harían volver el corazón de mi pueblo y lo harían volver de su mal camino y de sus malas obras. Repito, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer hoy por hoy todos los ministros de este último tiempo? Estamos tratando la manera de que todo el pueblo del Señor pueda arrepentirse, pueda tener un cambio de corazón, para ya no estar separados de Dios. Entonces hay un remanente que Dios está llamando hoy, y era lo que Dios me hablaba. A todos aquellos que hablamos en el nombre del Señor, llámese pastores, llámese predicadores, llámense obreros, llámense discipuladores, tenemos la responsabilidad de poder entrar en el secreto de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor nos hable, para que el Señor nos muestre, y de lo que Él nos muestre nosotros trasladarlo al pueblo y que el pueblo pueda arrepentirse porque sepa o que el pueblo sepa realmente que es Dios el que está hablando a través de todos los que tenemos esa responsabilidad. El problema que se ha dado últimamente, creo yo, es de que muchos hablamos a veces solo de nuestro corazón o de nuestro pensamiento. Según lo que yo considero el evangelio, eso es lo que yo traslado. Yo siento que hoy por hoy muchos ministros, a la manera de un Aarón, espiritualmente hablando, están trazando su mismo evangelio, su propio evangelio al pueblo de Dios, cuando en realidad se les está olvidando que el verdadero evangelio es lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra y dejó establecido en las Escrituras para que tú y yo tomáramos como modelo y poderlo realizar delante de toda la congregación y delante de toda la humanidad. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, amados. Fíjate que el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ok, aquí hay otra responsabilidad. Todos aquellos que hemos sido llamados con una función o una delegación profética, no necesariamente tiene que ser un llamamiento primario, pero sí que estemos de una u otra manera ejerciendo el don profético dentro de la congregación, porque realmente es ahí donde el don se debe de mover, no afuera, ¿verdad? Pero no voy a entrar en esos pequeños detalles. Sin embargo, dice: nada hará a conocer el Señor Jehová sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Es decir, yo, dice el Señor, no voy a presentarles un plan a ustedes como iglesia si primero el profeta no tiene intimidad conmigo. Aló, está conmigo. Espero que estén conmigo. Si yo no entro en intimidad con mi Padre Celestial, quizá lo que yo vaya a trasladar en un dado momento sea pura emoción, pura carnalidad, puro aprendizaje quizá de las cosas que he visto y he oído, pero no de mi Padre. Pon atención. Por eso, iglesia, esto es importante, que tú y yo entremos en el secreto de Dios, porque en el secreto de Dios es donde viene la revelación de la profundidad de lo que Él quiere en nosotros. Por eso quiero hacer un paréntesis antes de entrar al otro pasaje.
Esto es sumamente importante para los ministros, pero también para el departamento de alabanza. La alabanza es un departamento que para mí tendría que entrar siempre en el lugar secreto de Dios. Tendría que aprender a, a llegar a tener esa intimidad, ¿verdad? Hay un cántico muy hermoso, ¿verdad? Que habla del secreto de tu habitación. Así le dice el que está ministrando esa alabanza al Señor, ¿verdad? Quiero entrar en el secreto de tu habitación y estar cerca, muy cerca de ti. Ese debería de ser el sentir nuestro, de la iglesia que realmente amamos al Señor, pero yo diría el departamento principal que debería de estar ahí es la alabanza. ¿Por qué? Porque vamos a ministrar de lo que tenemos de Dios. Si yo no oro, no leo la palabra, si ni siquiera busco su presencia, es más, lo más triste y preocupante es de que en estos días mucha gente me está escribiendo, yo te lo había dicho, y me está poniendo, pastora, yo no siento la presencia de Dios. ¿Qué cree usted que es? Y yo digo, ¿qué quieren que les diga? Estás conectado a la fuente, estás conectado al Señor, y me dicen, es que no tengo tiempo. Y yo le digo, ¿cómo no vas a tener tiempo si estamos en una cuarentena? Mira, haciendo un paréntesis, y voy a ir despacio porque tu pastor me dijo, quiero que lo des despacio porque si se da en 2 temas, pues gloria a Dios, ¿verdad? Usted me vuelve a ver, qué bendición. Pero bueno, me decía, pastor, dalo despacio, pero al punto de que el Señor nos metió en esta cuarentena con un propósito. No fue para castigarnos solamente. Aunque yo me atrevo a decir una cosa, y perdón, con el respeto que ustedes se merecen como iglesia, pueblo. Muchas veces la necedad en nuestro corazón se ha manifestado, ¿verdad? Dentro de la congregación, dentro de nuestros empleos, dentro de nuestra familia. Terminamos haciendo lo que mejor nos parece, lo que se nos da la gana. Y se nos olvida que nuestra vida ya ha sido comprada. Ya fuimos comprados a precio de sangre. Se nos olvida que ahora hemos decidido ser esclavos por amor. El Señor nos sacó de esclavitud del mundo, pero no para hacernos libres y hagan lo que quieran, sino que esta libertad que Cristo nos ha dado, usémosla bien, no para libertinaje, sino para poder tomar buenas decisiones y servirle con amor al Señor. El punto es de que yo hacía un análisis muy, muy personal y muy de mi corazón. Yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, yo creo que todo esto también es una cierta reprensión para nosotros, tu pueblo, para que aprendamos a valorizar todo lo que en un momento tú nos diste, todo lo que en un momento tú nos demandaste, y quizá porque antepusimos nuestro yo, no lo hicimos de la mejor manera, servíamos de mala gana, predicábamos quizá de nuestro corazón y no del secreto de Dios precisamente. A la familia la teníamos quizá en poco. Casi nunca teníamos tiempo para la familia, siempre todo era la prioridad, el servicio, porque no quiero decir prioridad Dios, porque si hubiese sido prioridad Dios, yo considero que habríamos una gran cantidad de pueblo que estaríamos en paz en estos días y no estaríamos afanados, ni preocupados, ni tronándonos los dedos, ni también renegando por la autoridad, ni por lo que Dios está haciendo, sino que estaríamos un remanente en paz, reposados, dándole gloria a Dios, alabando en todo tiempo. Entonces, lo que hicimos en aquel tiempo se está manifestando hoy, es decir, lo que sembramos en aquel tiempo, esto viene a ser una cosecha para nosotros. Yo lo veía de esta manera. Entonces, ¿cuál es la cosecha de hoy? Ahora tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, y ahora no sabemos qué hacer con ese tiempo. Ahora nos quitaron el congregarnos, nos quitaron el vínculo cercano con las personas que trabajábamos, quizá con los familiares fuera de casa, ¿verdad? Y nos meten únicamente a esposo, esposa e hijos. Nadie más, prohibido visitas y todo eso. Entonces yo digo, Dios definitivamente tiene un trato con nosotros. Tenemos que aprender a verlo de esa manera, iglesia. Mira, yo lo relacionaba en este aspecto, y perdón que te lo diga, por ejemplo, cuando hay animalitos que son indomables, por ejemplo, con los caballitos, ¿verdad? Pero no los del carrusel, sino que los caballos, animalitos caballos.
Resulta que cuando no se dejan ellos domar, por decirlo de esta manera, no se dejan colocar la silla que es para que puedan servir para otros, ¿verdad? Porque ya cuando le ponen una silla al caballo para montarlo es para que él pueda funcionar como transportando a las personas, ¿verdad? En cierta manera es una ayuda, es un vehículo, por decirlo de esta manera. Pero cuando no se dejan hacer eso, tienen que pasar un proceso de encierro durante 3 días sin comer, sin agua y tiran patadas para todos lados, ¿verdad? Y están, como dirían por ahí el dicho, rezongando, ¿verdad? Así como muchos hoy están todavía, ¿verdad? Están en su casa y en vez de estar agradecidos con el Señor porque los está guardando, porque los está librando de muchas cosas, están discutiendo, están renegando, están quejándose que no tienen trabajo, que no tienen esto, que no tienen los recursos, que no tienen... Entonces yo digo, definitivamente, necesitamos entrar en el secreto de Dios para poder saber qué es lo que hay en su corazón para nosotros. Necesitamos realmente conocer el corazón de Dios y discernir el tiempo en que estamos viviendo. Yo le hablaba a tu pastor hace unos días y le decía, ¿sabes qué? ¿Estamos conociendo el tiempo? Y él me decía, yo creo que sí. Yo le digo, sí, en cierta manera lo estamos conociendo. Todos sabemos que son tiempos pretribulacionarios, que todavía no ha llegado la tribulación, que todavía no se ha acercado la gran tribulación. Sabemos de que el Señor tiene que venir por nosotros. Esa es la esperanza que todavía nos mantiene vivos. Sabemos que vienen días donde serán peligrosos, donde serán horribles, pero también sabemos que vienen días finales de la iglesia que serán gloriosos, con un avivamiento espectacular, con un mover poderoso del Espíritu Santo, con manifestaciones de su gloria en cuanto a sanidades, milagros, salvación, amén. Pero yo le decía, pastor, tiene que haber algo más. Estamos conociendo figurativamente el tiempo de su venida, pero se nos está olvidando discernir qué es lo que Él quiere en nosotros en estos últimos días. Todo el mundo predicamos que gloria a Dios, mire hermano, alégrese ahí en su casa, Cristo viene, aleluya, sí. Pero ¿qué es lo que hay en esencia adentro de ese mensaje? ¿Qué es lo que nos tiene que trasladar el mensaje aquí en el corazón? Tiene que venir del corazón de Dios, pueblo. De lo contrario, vendríamos a caer en las vanas palabrerías, en una costumbre de lo que estamos escuchando, pero no lo hemos recibido del corazón de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces mira lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Es ahí donde yo te estoy hablando. Esto tiene que discernirse en el espíritu. Cuando tú entras a la presencia del Señor y dejas a un lado tu carnalidad y le dices, Señor, yo no quiero estar escuchando mensajes repetitivos en mis oídos. Bendecimos a todos los siervos que nos bendicen, pero yo no quiero estar escuchando únicamente eso. Yo quiero escuchar tu voz ahí en lo secreto. Que tú me des la paz directamente a mi espíritu de que tú vendrás por mí. Que me des la convicción a mi espíritu de que en estos días que vienen tú te vas a manifestar a mi vida y que estás agradado con lo que estoy haciendo. Que tu espíritu me guíe. Hasta alabanzas tenemos, hermanos amados. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, decimos, ¿verdad? Y realmente cantamos a veces y ni siquiera entendemos lo que estamos cantando. Pero la revelación va a venir a través del lugar secreto de Dios. Esto se tiene que discernir espiritualmente. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Claro, este pasaje está refiriéndose a la apostasía del último tiempo. Cuando el apóstol Pablo dice, ya muchos de ustedes deberían de ser maestros de tanto conocimiento que se les ha enseñado, de tanto conocimiento y revelación que se les ha trasladado, pero ustedes siguen siendo niños. ¿Por qué? Porque volvemos en la condición de niños, que aunque yo sé que este no es el tema central, volvemos a la condición de niños
cuando somos desconocedores de lo que se está viviendo realmente. ¿Por qué? Porque no comemos la palabra sólida, porque no la entendemos, porque queremos escuchar solo lo que nuestro oído natural quiere escuchar. ¿Qué es lo que el oído natural quisiera escuchar? No te preocupes, pueblo, que el presidente se levantara, ¿verdad? Todo mundo va a tener trabajo. Ya no van a haber pobres aquí en la tierra porque yo voy a dar mi sueldo, voy a dar el de los ministros, voy a dar el de todo para toda la humanidad y todo el mundo sería feliz. ¿Sí o no? Todo el mundo sería feliz. Todo el mundo estaría agradecido. Ahí sí habría Dios, ¿verdad? Porque no habría pobreza, no habría hambre, no habría necesidad. El presidente se quedaría en la calle y todos los que están en la calle pues tienen su casa. Eso es lo que el oído natural quiere escuchar. Que les suben el salario a todos. Que dan un decreto de que este año todos los colegios y todo pues dicen, bueno, por decreto, ganaste por decreto. Aleluya, ¿verdad? Qué lindo sería. Aunque yo tengo fe todavía que se dé ese decreto este año, fíjese. Muy en mi corazón lo tengo, le digo, Señor, ten misericordia por esos muchachitos, por las niñas y los niños, ¿verdad? Que han estado esforzándose desde casita, ¿verdad? Pero no sabemos lo que Dios puede hacer. Sin embargo, esa sería una de las cosas que a nosotros como en el oído natural nos gustaría escuchar. Pero la Biblia dice que a los pobres siempre los vamos a tener con nosotros. Interesante. A los pobres siempre los van a tener entre ustedes, dijo el Señor, pero a mí no siempre me van a tener. Por eso la Biblia dice que mientras pueda ser hallado nuestro Señor, debemos de buscarle con todo nuestro corazón. Entonces, volviendo al punto de la madurez, tenemos que aprender a madurar conforme nosotros recibamos la palabra y la apliquemos en nuestra vida. Un maduro es aquel que se aplica la palabra aunque le duela. Si yo sé que tengo problemas en mi carácter, si yo sé que tengo problemas carnales, si yo sé que tengo problemas muy personales, íntimos, ¿verdad? Que me aparecen en la Biblia, yo me tengo que aplicar la palabra y aprender a negarme a sí misma para poder crecer y para poder madurar. Pero el Señor le habla aquí al apóstol Pablo que le diga a este pueblo y le dice, ustedes ya deberían de ser maestros, ya no deberían de estar recibiendo la enseñanza, sino que ustedes deberían de darla a otros. Sin embargo, aquí dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, oiga esto, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok, ¿qué es lo que nos va a hacer a nosotros como iglesia? Poder discernir el tiempo, poder discernir lo que hay en el corazón del Señor. Entrar en su presencia, entrar en su secreto, amén. Estrellita para ti si tú dijiste eso, pero tiene que llevar un elemento más importante también, palabra de Dios. Tiene que llevar un escrito está que me esté respaldando lo que te estoy tratando de decir. Un escrito está que no solo me va a servir para dártelo a ti, sino también para aplicármelo a mí. ¿Aló? Entonces dice que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, yo conozco el bien y conozco el mal. ¿Por qué lo conozco? Porque primero conocí el bien cuando el Señor me lo trasladó en las Escrituras. Nadie va a conocer, por ejemplo, lo que siempre les digo, ¿verdad? Si un par de zapatos es original o si es chafa, como decimos, ¿verdad? Aquí en nuestro país, si primero no conoces lo verdadero. Yo tengo que conocer lo verdadero para identificar lo falso. ¿Aló? Dice la palabra de Dios que aún así el enemigo tratará de engañar a los escogidos de Dios porque él se disfraza como ángel de luz. Y mira, es que yo no sé por qué el Señor me pone a hablar esto, pero por algo será, ¿verdad? Otro paréntesis, me voy a salir un poquito del tema y espero regresar a tiempo, ¿verdad? Pero ahorita que tocaba el punto de ángel de luz, que el enemigo se disfraza. Fíjate que en la Biblia encontramos las vestiduras que Dios quiere para nosotros. En uno de los pasajes dice, yo quiero que ustedes se aprendan a vestir. Vístanse del Señor Jesucristo. Vístanse de amor. Vístanse de justicia. Pero el enemigo es imitador por excelencia, ¿verdad? Él es réplica. Todo lo que Dios hace, Él lo quiere hacer.
Todo lo que el Señor dejó establecido, Él lo quiere hacer, pero de una manera equivocada, de una manera errónea. Y aún así podría estar engañando a muchos escogidos de Dios. Entonces, por eso el Evangelio para nosotros debe de transformarnos de adentro hacia afuera. Porque si nos vestimos nosotros de nuestro Señor Jesucristo, de amor, de justicia y de todas las vestiduras que bíblicamente aparecen, lo estaríamos haciendo de adentro hacia afuera para que nuestras obras se manifiesten por fuera justas como las de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás lo que hace es disfrazarse. No es lo mismo un vestido que un disfraz. Pon atención. No es lo mismo que yo me vista a que yo me disfrace. El disfrazarse es vestirse de algo que tú no eres. Por eso el Evangelio no es disfraz, pueblo. Podemos engañar a la gente, pero no a Dios. El Evangelio no es para disfraces, porque el Señor mismo les dijo a un grupo de fariseos y les dijo, sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro llevan muerte. En otras palabras, les dio a entender, ustedes por fuera se ven tan lindos, tan limpios, tan puros, pero por dentro tienen toda la pudrición en su corazón porque son malos, son perversos, abusan de las viudas, abusan sacando y saqueando sus casas, de sus bienes. Aló, ¿están conmigo? Por eso, pueblo, tomemos en nota, en consideración esto que les estoy diciendo. Es sumamente importante. Y vuelvo al punto que estábamos hablando, en el secreto de Dios. Ahí donde nadie nos ve, ahí donde solamente está su presencia y estás tú. Ahí donde tú puedes llegar a desnudar tu alma y trasladarle al Señor realmente qué es lo que tú estás viviendo, qué es el proceso por el cual tú estás pasando o cuál es ese proceso que estás pasando. Ahí en ese secreto Dios quiere mostrarte cosas, Dios quiere hablarte cosas, pero es importante que nosotros seamos ejercitados en el conocimiento de la palabra para poder conocer lo bueno y poder diferenciarlo entre lo malo. Tantos pasajes que tú puedes buscar en las escrituras donde el Señor amonesta al pueblo de Israel y le dice, ustedes no conocen el tiempo de su visitación, ustedes no conocen, ustedes no saben distinguir entre lo santo y lo profano. Es tiempo que ustedes se definan, es tiempo que ustedes ya marquen la diferencia entre los del mundo y los que son mis hijos. Mira, el profeta Elías, sin ir tan lejos, él cuando restauró el altar familiar, que yo creo que no es el punto, pero es importante, ¿qué fue lo que les dijo al pueblo? Ustedes están siguiendo dioses falsos, yo estoy siguiendo al único Dios verdadero. Defínanse, decídanse qué es lo que van a hacer. O siguen a sus baales o siguen al Dios verdadero. Pero no podemos estar jugando a que hoy me visto de cristiano o mejor me disfrazo más bien, porque es más fácil disfrazarse que vestirse, ¿verdad? Porque muchos podrán decir, pastora, ¿cómo me voy a vestir si yo no tengo vestido directamente? Pues ve al lugar secreto, ahí Dios te va a dar el verdadero vestido que tú debes de tener. Entonces, volviendo al punto, para ir ya aterrizando un poquito el mensaje. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 32 dice, de los hijos de Isaacar, perdón, no es Primera de Corintios, es Primera de Crónicas. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían, dice esto, lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos hijos de Isaacar eran entendidos en conocer los tiempos, pero ¿por qué lo conocían ellos específicamente y no otro grupo de las tribus que habían? ¿Por qué? Porque seguramente ellos traían una delegación de parte de Dios. Seguramente ellos habitaban en el lugar secreto de Dios y ahí les mostraban realmente lo que estaba por acontecer. Mira, yo te voy a decir algo, la gloria y la honra es únicamente de nuestro buen Dios. Y Él lo único que quiere son vasos dispuestos, que estemos listos para poder recibir su mensaje y poderlo trasladar. Aquí nadie nos debemos de jactar de que no es que Dios me habló, Dios me lo dijo solo a mí porque solo yo soy el verdadero. No, 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 aquí no aplica esto. Pero yo le decía a tu pastor, ya el Señor nos venía preparando. Fíjate que a finales de octubre
Ya el Señor venía hablando una y otra vez y nos vino preparando de una y de otra. Nos enseñó a tomar nuestras armas, nos enseñó a pelear, nos enseñó cómo hacer los decretos por medio de la alabanza, de la danza. Nos enseñó todos los tiempos que iban a empezar a venir. Nos hablaba del tiempo de su venida, nos hablaba de la contaminación, nos hablaba de todo. Y resulta que cuando ya viene a suceder todo esto, nadie se acuerda. Nadie se acuerda de lo que Dios habló. Hasta que nosotros le estamos recordando, pueblo, ¿te acuerdas cuando Dios nos dijo, ay, sí es cierto? Fíjate que el último lunes que el Señor me permitió predicar para las familias, me recuerdo, el Señor le hablaba a los jóvenes y les decía que iban a levantar pequeñas empresas, es decir, yo les llamé mis pequeños empresarios, pero no para reducirlos de que son limitados, sino que pequeños empresarios me estaba refiriendo de lo que el Señor ponía en mi corazón, es de que iban a empezar tempranamente, es decir, desde jóvenes iban a empezar a montar sus empresas, sus negocios. Y también le hablaba a nosotros los padres, nos hablaba el Señor y nos decía, los voy a reducir, los voy a meter en un tiempo de estrechez y no es para mal, es para bien, pero necesito, decía el Señor, que se arrepientan, que vuelvan de sus malas obras, porque no han estado valorando a su familia. Mira, es que cuando yo veo ese mensaje, yo digo, Dios mío, el vaso no servía, la voz no servía, pero tu mensaje sí servía, porque a veces tendemos a desechar el vaso. A veces, ay no, es que la voz de ese hermanito no me gusta y por eso no lo oigo, es muy gritón. No, que la hermana grita mucho, sí, pero el mensaje, la esencia, lo que nos deja el corazón de Dios a nosotros, es lo que tú y yo debemos de tener en este tiempo. Y un pasaje más para ir terminando. Jeremías 8:7 dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Este pasaje el Señor nos lo venía hablando meses antes de que entráramos en cuarentena. Y decía, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Mi pueblo no conoce su tiempo. Mi pueblo no conoce el tiempo, el día, la hora de su visitación. Iglesia amada, tenemos que aprender a entrar en el secreto de Dios. Tenemos que aprender a entrar en su secreto. Fíjate que en la segunda parte de este mensaje te invito a que lo continúes viendo. ¿Por qué? Porque voy a tomar como referencia un ejemplo bíblico que nos deja impresionados realmente de cómo alguien, un personaje que logra entrar a la presencia de Dios, que entra en el secreto, puede saber los pensamientos de otra persona que esté en otro país y avisarlo del peligro para que ese enemigo que está en otro país no pueda atacar al pueblo de Dios. Entonces, quiero dejarlo hoy aquí, no sin antes remarcar que las cosas que todavía no hemos visto, que todavía no hemos escuchado y que aún no han subido a nuestro corazón, son las que Dios tiene preparado para los que le amamos. Yo quiero orar, pueblo amado, por todos nosotros, no solo por ti. Quiero rogarle al Señor que nos ayude, pueblo, para poder entrar en sus secretos sin temor, porque yo sé que hay muchos que quisieran entrar al secreto de Dios, pero tienen temor de ser consumidos por su presencia. Yo siempre voy a decir esto, la gloria de Dios, ningún ser humano sobre esta tierra pecador podemos mancharla. Al contrario, dice su palabra que si nuestros pecados son como la grana, son rojos, Él los va a emblanquecer. Nos está diciendo de una u otra manera, no tengas temor y acércate, porque mi gloria es capaz de transformar todo lo sucio, lo impuro, lo inmundo, para algo bueno. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, oro para que seas tú, Señor, en todos nosotros, para que quites todo temor de nuestras vidas, Señor, y podamos acercarnos plenamente a ti, Señor. Que en estos días, Señor, donde estemos a solas, donde estemos quizá aislados socialmente,
podamos encontrarte a ti, Señor. Creo con todo mi corazón, Señor, que esta es una de las finalidades por la cual tú nos has introducido en este tiempo. Tú nos cambiaste el tiempo, Señor, porque sabías que en estos momentos de prueba, en estos momentos caóticos y difíciles para la tierra, tu pueblo, el que te amamos de verdad, nos vamos a acercar confiados a ti. Te suplico, Padre, que venga tu revelación, que venga tu Espíritu Santo a nosotros, nos abra nuestro entendimiento, Señor, y podamos conocer los secretos de tu corazón. Padre, que hoy ese Espíritu, Señor, que pueda inquietar el corazón de tu iglesia, pueda moverlos, Señor, para acercarse cada día más a ti, que en ese secreto tuyo ellos puedan ser transformados en todas las áreas de su vida, Señor. Que cambie su manera de pensar para que cambien sus acciones, oh Dios. Que venga tu santidad sobre todos nosotros, Señor, y que estemos atentos, esperando el día de tu venida, pero no por lo que hemos oído solamente, sino por lo que tú directamente hablarás a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, bendice a las familias, bendice desde el más pequeño hasta el más grande, Dios. Y que sea tu gloria cubriéndonos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti la honra y la gloria, Padre. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, pueblo amado. Y estamos pendientes para una próxima y yo te recomiendo que no te pierdas ninguno de los temas que vamos a estar impartiendo porque será de mucha bendición para ti y para los tuyos. Un fuerte abrazo, hasta una próxima.